estás en malos caminos, en malos pasos, fuera del alcance de Dios, entonces la verdad te va a incomodar, la verdad te va a doler. Y por eso en muchas congregaciones hay muchos que mejor prefieren salirse al mundo nuevamente antes de escuchar la palabra de Dios. Así que entonces, mis hermanos, quizás con los textos que leeremos a continuación nos ayuden a entender las cosas de Dios para nosotros y para la iglesia. Pero primero quisiera exponer el caso de un matrimonio donde la esposa, fíjense bien, siendo casada y desde luego ya grande de edad, quiere vivir su vida independiente de su marido. O sea, ¿creen que eso se debe hacer? No que no se pueda, se puede, pero ¿se debe hacer? Bueno, quiere vivir su vida como si fuera independiente de su marido, como si fuera soltera. Y cuando su esposo pregunta por su conducta, cosas que hace ella en secreto, que ella le responde, ¿por qué tengo que decirte a ti? ¿Por qué tengo que darte cuentas a ti? Vean ustedes entonces cómo se manejan en el mundo. Y desde luego, obvio, si ese esposo es machista, pues a esas palabras sería contestarle con golpes, porque así se manejan en el mundo. Pero por principio de cuentas, las esposas han olvidado que deben de estar donde está su marido, que la esposa nunca debe de abandonar a su marido. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Le pasan cosas. ¿Perdón? Porque es una orden de Dios. No. Les voy a dar un tip para ver si lo entienden. Cuando hay un adulterio de parte de un varón o de una hermana, dice el apóstol Pablo, dice, ¿acaso haremos de la mujer, o sea, de la iglesia, una ramera cuando hay adulterio? Entonces, ¿por qué no debe de ser eso de la actitud de esta mujer hacia su marido? Porque cuando te casas son una sola carne. Ahora, ¿ustedes están casados con quién? Con Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la prometida, la esposa, todavía no la esposa, la prometida de Cristo. Vamos a casarnos con Cristo. Pero al tener algún adulterio entre nosotros, ¿haremos de la iglesia o de la palabra de Dios una ramera? No, no debe de hacerse eso. Pero nuevamente, hay casos similares al que les estoy presentando. Que las esposas quieren ser independientes, quieren valerse por sí mismas, haciendo a un lado la autoridad del hombre. Cuando desde un principio de la creación, ¿qué le dijo Dios a la mujer? Y ahora parirás con dolores y tu marido se enseñoreará de ti. ¿Qué significa enseñorearse de la mujer? Ejercer autoridad sobre la mujer, exactamente. Eso es lo que dijo Dios. El hombre ejerce autoridad sobre la mujer, no un yugo a golpes, sino la autoridad solamente. Ay, Dios, creo que nos va a ganar el agua. Bueno, así entonces, así mismo, en los siguientes textos veremos lo que sucede cuando la esposa, o sea la iglesia, fíjense bien, o sea, cuando la esposa no entiende el poder de la palabra de su esposo, o sea, de Cristo Jesús, o del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Muy bien. Vamos a ver qué dice Job 12:12. Dice Job 12:12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Perdón. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Acaso el hombre, o sea nosotros, vean ustedes el caso de esta mujer, ustedes quizás con la mente humana se están imaginando un caso verídico y real de un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Se están imaginando eso? Al presentarles el caso de este matrimonio. ¿Se están imaginando eso, no? Un hombre y una mujer. Exacto. Pero no es así, hermanos.
Estamos hablando de Jesús y de la iglesia. ¿Sí? Estamos hablando de Jesús y de la iglesia. Así que entonces, dice, ¿acaso el hombre, o sea nosotros, no le responderemos a Dios? Cuando deberíamos someter nuestras vidas a Dios. Cuando Dios venga y nos cuestione, no les responderemos. Veamos lo que Dios es capaz de hacer, y esto solo es una parte del poder y la supremacía de la palabra de Dios. Veamos Job capítulo 12, verso 13 en adelante. Creo que es 13 hasta el 25. Pero con esto vamos a terminarla. Dice Job 12, 13 al 25, dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Verso 14: si él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra, que es lo que estamos viendo ahora que sucede con el agua, ¿verdad? Bueno, con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar y despojados de consejos a los consejeros y entontece a los jueces. Verso 18: él rompe la cadena de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Verso 19: él lleva despojos a los príncipes y trastorna a los poderosos. Verso 20: priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Verso 21: él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Verso 22: él descubre las profundidades de las tinieblas, o sea, si andas en pecado, él lo sabe todo, y saca a la luz la sombra de la muerte. Verso 23: él multiplica las naciones y las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Verso 24: él quita el entendimiento a los jefes de los pueblos de la tierra y los hace vagar como un yermo, sin camino, van a tientas como en tinieblas, sin luz, y los hace errar y tambalearse como borrachos. Ven todo lo que hace el poder y la supremacía de la palabra de Dios. Él hace todo, él sabe todo. O sea, en otras palabras, hermanos, nada es coincidencia. Nada es que yo lo hice como... ¿Se acuerdan qué dijo Nabucodonosor, el rey de Babilonia? ¿Qué no es esta Babilonia la que yo construí con mis manos? ¿Qué no es esta Babilonia la que yo sustento? La hizo de oro. ¿Y Dios qué le hizo a Nabucodonosor? Lo hizo andar como bestia, tragando pasto, viviendo por 7 años entre los animales, por haberse jactado. ¿No es esto lo que yo hice? Por la gloria. Por eso, hermano, la soberbia es enemistad con Dios. Hace rato les decía cómo recibir la palabra. ¿Cómo se recibe? Con humildad. Con humildad recibes eso que es un tesoro, no con soberbia. Así que, amados hermanos, a mí me cuesta, me causa más bien temor todo lo que puede hacer Dios contra los que se rebelan en contra de su palabra. Me causa temor a mí. Pero bueno, es bueno Jehová a los que le esperan. Él ama a los que le buscan y es bondadoso con los humildes. Así que la supremacía y el poder de la palabra de Dios debe infundirnos tanto respeto como temor a Dios. ¿Sí? Estamos a punto ya de terminar el tema, mis hermanos. Leamos Isaías 8, 19 al 20. Dice: y si les dijeren, pregunta a los encantadores, a los adivinos que susurran y hablan, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Escuchen esto.
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren de esta forma, no les ha amanecido, hermanos. Por último, estos son los últimos textos que leemos. Hebreos 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Así que si nos damos cuenta, esta porción nos dice nada más ni nada menos que la palabra discierne, juzga. ¿Sí, hermano? ¿Hebreo qué dijo, hermano? Hebreos 4, 12 y 13. La palabra discierne y juzga ahora todas las cosas, como también Dios nos juzgará en el último día. Y si la palabra de Dios nos juzga, entonces el juez supremo de la iglesia es Dios en Cristo Jesús. ¿No creen por fe? Amén. Dios en Cristo Jesús. Así que la bendita palabra de Dios solo les agrada a las criaturas que han nacido del Espíritu. A ellos solamente les agrada la palabra de Dios. Ustedes han nacido del Espíritu, Amén. hermanos. Amén. Porque eran nacidos de la carne, eran carne, pero ahora son nacidos del Espíritu, ahora son espirituales. Y a ustedes les debe de agradar la supremacía y el poder de la palabra de Dios. Porque de lo contrario, hermanos, si hay soberbia en nosotros, no entraremos al reino de Dios. Así que, hermanos, espero que sepamos qué significa la supremacía y el poder de la palabra de Dios. Todo lo puede, todo lo hace, todo lo sabe, solo con la palabra de Dios. Nosotros existimos por la palabra de Dios. Pasa a ustedes, mis hermanos. Dios Vamos, les paz. bendiga. Bueno, ganó el agua. Vamos a tratar de hacer las cosas lo más pronto que se pueda sin que se mojen. Adelante, hermano, adelante. Ay, ay, ay. Pasa vos, mis hermanos. A vos, paz. Vamos a entrenar el estribillo 167. Tiene mucho este estribillo, está ahí, no lo cantamos, hermano, a ver si lo ¿Cómo se llama? amémonos de corazón. Ah, ¿Cuánto dije? 117 creo que. 167. 267. Amémonos de corazón. Vamos a entrenarnos después de esto, hermano. Nuestro hermano pastor. ¿No puede hacer la oración? ¿No? Ya para Está bien. la bendición, mis hermanos. 267 estribillo. Amémonos de corazón. No de labios, No de solamente. labios ni de oído, hermano. De corazón. De corazón. No de labios solamente. Amémonos de corazón. No de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos.